poquito de los componentes de este taller, porque este taller es bien complejo. Tiene bastantes cositas que abordar. Primero está el componente de dibujo, en donde vamos a ver una pequeña clase de diseño de personaje express. ¿Ok? Yo les voy a dar tips para que ustedes puedan diseñar y dibujar un personaje como aquí. La narrativa es la parte teórica en donde vamos a aprender los principios para crear historias coherentes, ¿ok? Porque vamos a hacer una tira cómica y la idea es que realmente puedan aplicar conocimientos que ya han teorizado otras personas que son súper buenas en esto, ¿ok? Y la última parte, que es mi parte favorita, es la parte de introspección. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar una herramienta de dibujo y de cómic, pero en la parte de introspección la ponen ustedes al 100, ¿ok? Y aquí esta es la parte más importante, porque eso es lo que realmente se van a llevar. Okay. Primero, a ver, voy a hablarles brevemente del origen de cómo nació este taller. ¿Quién sigue la página desde hace tiempo? Okay. ¿Tiempo cuánto es? Tiempo es cuando eran así los dibujos. ¿Por qué? Yo empecé en el 2014, yo estaba en un punto de mi vida en donde me sentía, a ver, tenía muchas cosas que expresar. ¿Saben cuando usted se queda con muchas cosas por dentro y de panas que se nota? O sea, es como, oh, a esta niña le falta. Bueno, yo empecé a dibujar para desahogarme, porque yo no me atrevía a decirle a las personas lo que realmente pensaba y sentía, sino que bueno, nada, la voy a dibujar. Y esta fue la primera cosa que dibujé. O sea, como esto era lo que yo sentía que quería decirle al mundo. Yo hice esto todos los días, por 4 años. Al principio las caricaturas eran así. Te estoy hablando que así me sentía yo, era como el monstruo de la opinión externa, el monstruo de la opinión de mi familia. Era como sentía que, wow, le tengo tanto miedo a la opinión de los demás, me da demasiado miedo. Así me sentía, realmente me sentía así. Pero al cabo de un tiempo, cuando me di cuenta que le podía dar una dimensión visual diaria a mis pensamientos, estas caricaturas se comenzaron a transformar de alguna forma. O sea, comenzaron a agarrar color, comenzaron a hablar de otras cosas como más bonitas y, o sea, realmente me di cuenta que cambió, la página cambió, el mensaje cambió. Entonces pasó algo muy chévere, que las personas se conectaron muchísimo con estos cartones, ¿no? Y por ejemplo, medios tipo BuzzFeed y Board Panda, yo no sé si ustedes conocen, pero son blogs súper bacanos, como dicen los chilenos. Entonces ellos como que tradujeron los cartones y los tradujeron a muchísimos idiomas y yo dije, wow, o sea, como realmente conecta con un montón de gente. Y pues vale la pena teorizar un poquito esto y poder darle esta herramienta como a muchas personas a ver qué logran. Ya esto lo he hecho en Buenos Aires, lo hice en Lima, lo hice ahorita en Guadalajara y lo estoy haciendo aquí para ustedes. Este es como el evento VIP, chicos, en donde realmente como que para las personas que realmente han seguido la página, este es como un regalo que les quiero hacer. Vamos primero a hablar, ok, esa es la historia, así surgió la página, ya ustedes conocen, no estoy. Vamos a hablar de teoría. ¿Por qué? Cuando ustedes van a ver una clase, lo primero que aborda el profesor es como la cosa teórica. Vamos a aprender los conceptos de lo que vamos a manejar. Primero, narrativa gráfica. Narrativa gráfica es la relación texto e imagen de manera expansiva. Podemos encontrar esa relación de manera expansiva, por ejemplo, en el cine. Sin embargo, en narrativa gráfica también se llama cómic. Hay una persona, un artista que teorizó este cómic y lo llamó arte secuencial, que es el señor Will Eisner. Este señor fue tan increíblemente duro en la teoría del cómic y en el mundo del cómic, es un americano, que hoy en día los premios más importantes del cómic se dan y se llaman el Eisner. Entonces el señor dice, a ver, arte secuencial. Me encanta porque vamos a hablar un poco de lo que significa esta imagen sola, así. Esto les dice un señor agarrándose su sombrero, ¿vale? Cuando nosotros le agregamos otra viñeta al lado, este señor, este retrato de este señor pasa de ser un señor a ser un saludo. Y esta, así, pasa de ser un sol, cuando yo le agrego otra, pasa a ser una puesta de sol. Entonces el arte secuencial es darle como niveles de significados a través de la sucesión de imágenes, ¿ok? Entonces eso es lo que hizo Will Eisner. Él lo llamó arte secuencial. Esta es otra manera fancy de llamar el cómic. El último que teorizó esto es un señor que todavía está vivo, porque Will Eisner ya no, se llama Scott McCloud.
Él dice que el cómic es una vasija que puede contener cualquier cantidad de ideas e imágenes. ¿Por qué él dijo esto? A ver, nosotros cuando hablamos de cómic, ¿qué les viene a la cabeza? A ver, alguien diga, ¿qué les viene a la cabeza? Superhéroes. Superhéroes, ¿verdad? Superhéroes, Marvel, DC. Exacto. Hombres fuertes y mujeres así todas tal, ¿entiendes? O sea, tienen como ellos, o sea, eso es lo que piensan las personas que quizás no, o sea, las personas, el 70% de las personas, ¿ok? Pero realmente el cómic puede contener cualquier tipo de contenido. Hay cómics, por ejemplo, Will Eisner creó como un cómic que se trata de la historia y de un diálogo entre Dios y Buda, entre Jesucristo y Buda. Imagínense. Hay cómics que yo he leído que tratan de la amistad siendo adulto, cómo hacer amigos cuando uno ya es adulto. O sea, imagínense, realmente puede contener cualquier cosa. Y él describe realmente esa vasija, Scott McCloud la dibuja y la coloca, o sea, Scott McCloud dice que el cómic debería estar al lado de la música, del teatro, del arte visual, del cine, o sea, realmente es un contenedor de algo muy, muy extenso y muy profundo. Ahora, vamos a hablar de los tipos de cómic o de los tipos de narrativa gráfica o de arte secuencial. Está la novela gráfica, que vendría siendo como el equivalente en audiovisual al cine, ¿okay? a la película. Es como, la novela gráfica es un solo tomo autoconclusivo de una historia súper larga que, o sea, es el libro y ya está. Que haya la segunda parte es otra cosa porque es el contenido completo, es el libro completo. ¿Okay? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, las tiras cómicas. Las tiras cómicas son esas tiras que aparecen como en el domingo, en la parte del final del periódico, y la particular se llaman tiras cómicas porque es como 2 o 3 viñetas cuando mucho, 3 o 4 viñetas cuando mucho, y es una al lado de la otra, es una tira. Y la particularidad de ellos es que seguimos a personajes familiares, cada domingo vemos a los personajes familiares, ¿ok? Entonces, a ver, alguien nómbreme el título de una película. Gracias. ¿Qué otra? Garfield, muy bien, ¿qué otra? Snoopy, bien. Calvin and Hobbes, por favor. O sea, Calvin and Hobbes es el constante diálogo de un niño que se imagina que su peluche le habla. Entonces es como increíble. Está Mafalda, que es una obra maestra del maestro Quino, que todavía lo tenemos muchísima recopilación. Enriqueta, que por cierto quiero agregar, ¿quién conoce Liniers? ¿Quién no conoce Liniers? Por favor. Bueno, Liniers es un caricaturista argentino que se ganó el Eisner este año en el cómico. Y ese premio que se ganó le abrió como las puertas como a 100 periódicos de Estados Unidos que ahora lo están publicando. Esos chicos es mucho dinero. ¿Okay? Así que el que diga que de cartones no se vive, sí. Pero era como el Maradona de hoy en día. A ver, la caricatura editorial es esa caricatura que le llaman caricatura política, que se publica diariamente en la sección de opinión de un periódico. De hecho, se dice que la caricatura política, la caricatura de un periódico es el espíritu, representa el espíritu de un periódico, porque la caricatura política o editorial siempre busca ser una contraparte o una crítica al sistema social que se esté viviendo o a algo, a algún político, a un gobierno, y un periódico. Y lo dijo el maestro Manuel Falcón, al que le dieron el premio de la Catrina en esta FIL. Si en un país se censura la caricatura, ahí no hay democracia. O sea, realmente el cartón político significa como el espíritu de un periódico y de su punto de vista crítico. Bueno, tenemos brevemente, quiero mostrar este cartón que es súper fuerte. Este es de un maestro de la caricatura sudafricano que se llama Sapiro, y esta caricatura la hizo después de un juicio que se le hizo a un expresidente de este país que fue acusado de un asalto sexual, y que todos estos entes del gobierno ayudaron a que él se saliera con la suya. Imagínense el poder de esta imagen. A mí, yo cada vez que la veo paso por el que este es el poder de la imagen, chicos. La caricatura humorística es el tipo gag cartoon, que es inmediato, ¿okay? Que es una viñeta y una línea, un punchline. Por ejemplo, a mí me encanta esta. ¿Alguien conoce a Waldo? Ok.
En esta caricatura Waldo está diciendo, nadie nunca pregunta cómo está Waldo. Todo el mundo se pregunta dónde está, como, a ver, otra cosita que quiero decir de la caricatura humorística es que los mayores exponentes son los caricaturistas del New Yorker, y cada caricatura publicada en el New Yorker le pagan $300 a estos pobres caricaturistas. Así que no digan que esto no se puede vivir, o sea, el espacio ahí cuesta un montón. Ahora, esa es la teoría. Vamos al primer componente, que es el componente de diseño de personaje express. Primero vamos a hablar de los grados de iconicidad. La iconicidad es la carga informativa que tiene un dibujo o una representación con respecto a su referente real, ¿ok? Es lo que nosotros decimos. Nosotros a veces tenemos la tendencia a decir que un dibujante que puede hacer la cosa muy realista y con un alto nivel de iconicidad es un gran dibujante. Pero les digo que cuando nosotros estamos como muy adentrados en el mundo del dibujo, el mejor dibujante es el que puede hacer el grado de iconicidad más bajo, que puede realmente descomponer, ¿ok? Entonces esto es súper importante que lo tengan en cuenta, porque las personas que no están acostumbradas a dibujar todos los días piensan que tienen que hacerlo con el grado de iconicidad más alto, y no es verdad. La idea es que podamos hacerlo sencillo pero con personalidad, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los tipos de personajes según el grado de iconicidad que tengan. Primero está el personaje icónico, que es el más sencillo de todo y que por lo general representa una marca. Por ejemplo, Hello Kitty, Mickey Mouse, Pucca. Estos personajes no necesitan ser más que una marca, por lo general no tienen tantas expresiones. Está también el personaje simple, que el personaje simple está diseñado para ser protagonistas de animaciones que todos los días tienen un capítulo. Si todos los días tienen un capítulo, quiere decir que hay que dibujar muchísimo y que el personaje tiene que ser sencillo, pero aún así tiene que ser gracioso. Entonces ese es como un grado más en el nivel de iconicidad, ¿ok? Está también el personaje amplio, que es un grado más, en donde el personaje no simplemente tiene que reír y llorar y tal, el personaje realmente da risa porque es sumamente expresivo y hay un grado muy alto de expresión. Por ejemplo, los Looney Tunes es la mejor ejemplo de este tipo de personajes, porque de por sí ya no hacen personajes así, ya no diseñan personajes así, pero o sea, los Looney Tunes son una obra maestra del mundo de la animación. Y de último tenemos el personaje protagónico, ¿ok? ¿Está lloviendo? ¿Va a llover? ¿Está lloviendo? ¿Será? Bueno, los personajes protagónicos son estos personajes súper complejos, incluso o sea, los de Disney también se cuentan aquí, y bueno, estos son los tipos de personajes, ¿ok? Vamos a hablar ahora de los principios de diseño de personaje, y vamos a prestarle muchísima atención aquí, chicos, porque yo necesito que ustedes sepan esto para poder hacer los ejercicios de uno. Las formas son muy importantes. De hecho, dibujar es poder ver las formas detrás de un personaje, ¿ok? ¿De qué está hecho? Por ejemplo, la forma circular siempre evoca amabilidad, juventud, dulzura. ¿Por qué circular? Porque es como suave, ¿ok? Entonces siempre los personajes circulares siempre denotan como mucha juventud. Los personajes cuadrados denotan estabilidad, por lo tanto denotan fuerza, ¿ok? Entonces los personajes mientras más cuadrados son, significa que son como fuertes. Por ejemplo, Johnny Bravo. Johnny Bravo es un gran cuadrado. ¿Se acuerdan de Johnny Bravo? Sí. Pero era un gran cuadrado. Entonces como la fortaleza, por ahí tiene otra forma que denotan otra cosa, pero principalmente su forma principal es un cuadrado. El triángulo es como más suspicaz, ¿ok? Tenemos la juventud, tenemos la fuerza y tenemos la suspicacia, que es el triángulo, que es lo incisivo. Entonces por eso yo no sé si ustedes vieron Megamente, pero Megamente es un personaje que todo es así, triangular. Otra cosa, bueno, quiero que lo vean así, y lo vean así para los que no saben dibujar o para los que no dibujan de verdad. Dibujar es esto, es ver las formas detrás del personaje. Cuando ustedes quieran hacer un personaje, piensen en qué es lo que lo conforma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto es parte de un dibujo que yo hice para mi tesis de grado. Mi tesis se trataba de enseñar a dibujar personajes a niños. Entonces, esa es una de las cosas que uno primero les enseña. Dibuja con formas. Dibuja las formas y luego
haz como el contorno, luego como creas como más capas debajo de eso. Otra cosa importante es variar formas, pero variar los tamaños, por ejemplo. Por ejemplo, acá este es el mismo personaje. La diferencia de este personaje es que son las proporciones. Es que este personaje está formado por tres bloques grandes, pero esos bloques son distintos. Son distintos, por lo menos acá tiene las piernas más alargadas, la cabeza más pequeña. Entonces, eso también me gustaría que lo tomaran en cuenta, que jugara mucho con las formas y los tamaños y las variaciones, ¿diga? ¿Están formados en proporción al tamaño de su cabeza? Sí, o sea, lo que pasa es que eso es como un poco más complejo. Igual hay una cosa del diseño de personajes que es personajes que son de 7 cabezas, de 10 cabezas, o sea, a partir de la cabeza se va creando la proporción del personaje. Este es un personaje de 3 cabezas, es un personaje sencillo. Es que repetimos la proporción de la cabeza en distintos periodos, pero eso es lo que les estoy diciendo, que jueguen con eso. No repiten la proporción de la cabeza, jueguen con las proporciones de la cabeza, el cuerpo y las piernas, ¿ok? La varianza, esto no lo voy a mencionar excepto para los que dibujan. Los que dibujan y han dibujado cómic antes, traten de combinar líneas rectas con líneas curvas, porque eso es lo que le da el punch al personaje. Pero igual no le presten atención a esto, sí. Vamos a jugar primero con forma y tamaño, que es lo que más me importa. Este es un turnaround, es la rotación de un personaje, que es lo que por lo general se le pide a los artistas que hagan cuando un personaje está diseñado para animación o para cómic. Necesitamos verlos de distintos ángulos para ver cómo se ve, ¿me entiendes? Como para tener la visión 360 del personaje. Y para eso quiero que abran la guía y vayamos como al primer ejercicio, porque aquí está el primer ejercicio. Presten atención, chicos, que es súper importante. Yo quiero que ustedes diseñen un personaje basado en una emoción predominante en su vida. Predominante o una emoción que últimamente les haya batido el piso, ¿ok? Piénsenlo muy bien. ¿Y cuáles son las reglas de este ejercicio? Primero, el personaje debe ser diferente a ti. No hagan que, esta emoción es ansiedad y soy yo comiendo las uñas. No, es una ansiedad. Dibuja ansiedad. Piensa en cómo se ve ansiedad. Toma en cuenta el grado de iconicidad. Hágame un personaje simple o icónico, pero que sea muy característico, ¿ok? Jueguen con los conceptos de forma, tamaño, y para los que son un poco más experimentados, jueguen con el concepto de varianza. Y ahorita, esto va a ser un reto, chicos, porque nada más tengo como 30 segundos para hablar con cada uno de ustedes, pero necesito hablar con cada uno de ustedes. Entonces yo voy a pasar por cada puesto y voy a preguntarles cuál es la emoción y cómo la van a representar. Y me lo tienen que decir y yo les voy a dar un feedback. Entonces, ustedes tienen el tiempo para hacerlo, lo que me va a tomar pasar por cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces eso va a ser como unos 30 minutos o menos. Si la viñeta es la célula, la secuencia pictórica vendría siendo los tejidos. Es muy importante que cuando hagamos un cómic de mínimo 3 viñetas, ya les hablaré de qué se trata el ejercicio, tengamos muy en cuenta de que tiene que ser una acción completa, de que nosotros necesitamos que la acción sea completa, desde la primera a la segunda viñeta. Por lo menos quizás no se nota lo que está más atrás, pero esto es como un zorrito y pasa o sea, como muchas mariposas, y pasan y le dominan la cabeza y luego se van y él ya no tiene cabeza, como perdió la cabeza. Entonces eso es una acción completa y es importante que las secuencias pictóricas narren una acción de principio a fin. Otro principio súper importante es el principio actor y escenario. Eso quiere decir que yo no quiero ver, chicos, viñetas con personajes en el aire. En toda viñeta tiene que haber un personaje estacionario y un personaje activo. O sea, una base de... Así puede ser incluso que ustedes dibujen un cuadrito atrás y ya sabemos que ese es el estacionario, que es la referencia, que nosotros sabemos que si el personaje se mueve, el cuadro sigue ahí, para poder darle a un personaje una dimensión física en donde está presente, por así decirlo. Otra cosa súper importante es que sepamos escoger cada uno de los momentos que decidamos representar en nuestro cómic. A ver,
¿Qué tenemos que saber escoger? Momento, encuadre, imagen, palabra y ritmo. Como momento. A ver, una persona que se anime a decirme todos los momentos que están sucediendo aquí en esta secuencia. El personaje está caminando, se encuentra una moneda de llave, abre una puerta y no sé qué es lo que... y sale un monstruo a comerse. Como un león, sale un león a comerse. Ok, entonces el dibujante decidió representar todos estos momentos de esta forma. Caminando, encuentra algo, se agacha, porque no es que se encuentra y sigue de largo, no se agacha, lo encuentra, tal. Decidir cuáles son los momentos que vale la pena representar. ¿Ok? Otra cosa muy importante, y sirve para los que estudian fotografía o para los que hayan visto nociones de fotografía o que les guste tomar fotos con su celular, es los tipos de planos que nosotros escogemos. Porque no podemos narrar una imagen o un cómic a partir de un solo plano. Cuando yo digo plano, me refiero a planos fotográficos, en donde está el plano entero, el plano americano, el plano medio corto, el primer plano y así hasta el primerísimo plano. Si nos ponemos a ver, el artista aquí decidió cuáles son los planos. Mencióneme a alguien que me mencione dónde está usando el plano entero. En los primeros 3, 4 y 5 planos. Primeros 3. Después de 1, 2, 3, 4. Ya, bien. Y en otras escogió los planos detalles, porque nosotros necesitábamos ver qué era lo que él se estaba encontrando y qué era lo que él hacía con lo que se estaba encontrando. Entonces por ahí, de verdad, punto extra, no es por nada, voy a dar un premio a alguien. Si alguien juega con los encuadres, buenísimo. Yo quiero que usen planos detalles, planos, ¿me entiendes? O sea, jueguen ahí, no importa. Se la creen, la son, no importa. La imagen, yo pongo el ejemplo de Pictoline, que quizás Pictoline no es el género de cómic como tal, pero es infografía ilustrada. ¿Y qué pasa con los de Pictoline? Ellos usan imágenes sencillas porque lo que quieren es expresar cosas como que no requieren tanto nivel de complejidad. Entonces hay veces que si sabemos escoger la imagen no necesitamos tener esta cosa de este nivel de iconicidad tan grande, ¿ok? Entonces, el tipo de imagen que van a usar también es importante. Podríamos usar hasta imágenes vectoriales, hasta figuras geométricas para hacer el cómic. Por ahí me están haciendo algo con figuras geométricas, me parece súper interesante. Entonces, es como que saber escoger la imagen también. Y la palabra. Puntos extra en que me use un diálogo. De verdad. Porque yo he hecho este ejercicio y hay veces que de verdad que no usan diálogo. ¿Por qué si el cómic también tiene diálogo? La relación entre el texto e imagen tiene que ser expansiva. Por lo menos, los deseos son como cebollas. Está esta cebolla. Lo que crees que quiere está en las capas de la cebolla y ahí dice carro, casa, trabajo, dinero, viaje, lo que sea. Lo que crees que quiere. Lo que de verdad quiere sale del centro de la cebolla que dice felicidad. Ahí tiene el cómic. ¿Me entiendes? La relación expansiva. La cebolla solo no sirve y las palabras solo no sirven. Sirven la combinación de ambos. Puntos extra que me juegue con el cuadro y que me ponga diálogo e imágenes, chicos. Y el ritmo. Este realmente se lo pongo aquí como para que lo vean para los que quieren hacer cómic después. La idea es conducir al espectador a lo largo de la página de cómic. Esto es para algo más complejo. Los que quieran hacer una página de cómic, si alguien se lanza una página de cómic, bello. Pero esto ya es para los que vayan a hacer una página. La idea es conducir al espectador por todos los cuadros. Retórica visual. A ver, estos son los trucos que hacen que una viñeta sea toda poética, ¿ok? Ustedes no sé si se acuerdan en las clases de castellano, en las clases de lengua y literatura, cuando la maestra les enseñó hipérbole, símil, comparación, metáfora, todas esas retóricas también existen a nivel visual. Por ejemplo, la hipérbole es la exageración visual, un exceso visual con la finalidad de destacar una característica, ¿ok? La comparación es cuando a una característica la relacionamos con un objeto, ¿ok? Por ejemplo, en este caso yo relacioné felicidad con una cebolla y de alguna manera ahí hay una relación. Yo lo explico luego con el texto. La metáfora es imagen A, objeto B y lo fusiono para tener otro nivel de significado. A ver, alguien, por ejemplo, un corazón. ¿Con qué relacionan ustedes el corazón? Amor, ok. Y ahí hay como un elemento de naturaleza, hay como sequía y hay como florecimiento. Entonces, ¿qué les dice la imagen? Lo lastimaron y recuperando. Entonces, por ahí una señora en esta mañana dijo esperanza cuando vio esa imagen.
Ahí, imagínate, o sea, como, sí, ahí está el nivel de significado, ¿me entiendes? Pero es como, la metáfora igual es un poco compleja, pero es como fusionar dos objetos para darles una característica expansiva. Esta me gusta un montón. Este es como un cartón que salió publicado en un periódico para el que en ese momento trabajaba cuando vivía en Venezuela, y como que expresa un poco mi opinión acerca del uso de la tecnología para educar. O sea, puede complicar en algún, si no se sabe usar bien, por ejemplo, en este caso. La alegoría es cuando a un fenómeno se le dan características de personaje. Lo que acabamos de hacer con la emoción es una alegoría, muchachos, ¿ok? Y lo que me gustaría que algunos lograran es darle un nivel de complejidad como de metáfora visual, como que le agreguen objetos que le agreguen un nivel de significado a ese personaje. Y la humanización al final es cuando le damos características humanas a un animal o a un objeto. Y bueno, pongo el ejemplo de la jirafa psicóloga, la que la conocen, bella, hermosa, no puedo venir, pero bueno. A ver, trucos aquí, para el que quiera hacer cartones luego. Cuando ustedes piensen en un cartón que quieren, algo que quieren expresar, siempre tenemos que pensar en la dimensión textual y en la dimensión visual. Por lo menos yo pienso, amor naciente, el amor que nace, el amor que está nuevecito. Entonces la dimensión visual de eso puede ser una planta que crece, de oruga mariposa, todas esas cosas que me relacionan. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de principio a fin de un cartón. La dimensión textual es el verdadero ser. Y las imágenes que yo relaciono con eso son capas, empiezo máscaras, porque si hay uno verdadero hay uno falso, entonces empiezo máscara, brillo interno, apariencia externa versus valor interno, y el resultado en este momento de este análisis fue este. ¿Me entiendes? Como mi nombre, mi apariencia y mis posesiones es lo que yo creo que soy, pero lo que soy realmente es algo que está adentro. ¿Me entiendes? Entonces mi verdadero ser. En este caso, como se los pongo así. Siempre cuando pensamos en una imagen, tenemos que pensar en la dimensión textual primero, en lo que realmente queremos manifestar. Ahora, vamos a dibujar una tira cómica de mínimo de 2 a 3 viñetas, chicos. A ver, no hagan menos de, no hagan una sola viñeta, hagan más de una. 3, por favor. ¿Cómo interactúan ustedes con esa emoción? Elabora una tira cómica. Aquí muchos dibujaron emociones muy complejas. Hay una persona que dibujó una emoción que tiene que ver con algo como del cosmos y los agujeros negros. Wow, o sea, está muy interesante eso para hacer algo ahora. ¿Por qué? Porque yo quiero que piensen que las reglas de este ejercicio es, en la tira cómica deben haber 2 personajes mínimos, que son ustedes y la emoción, ¿ok? Es importante que aparezcan mínimo 2 personajes. Y quiero que piensen, ¿dónde estás cuando llega la emoción? ¿En dónde? Porque ahí es donde va a ser la tira cómica. ¿Qué haces cuando la emoción está presente? Porque eso es lo que tú te vas a encontrar haciendo cuando te dibujes con esa emoción. ¿Ok? ¿Qué te invita a hacer la emoción? ¿Qué te dice? ¿Qué te hace? ¿Qué te está diciendo la emoción? Bueno, suerte. Cuando yo les pregunte, vamos a tratar de no extendernos este tiempo porque tenemos el tiempo contado para el último ejercicio, que es el más importante. Es la emoción que ya utilizamos. Sí, es la emoción que ya utilizamos, o sea, que ya tenemos un trabajo hecho, que ya tenemos la emoción. Quiero que piensen todas estas cosas, muchachos, porque esto tiene que estar presente en su cómic. ¿En dónde están? Tienen que dibujar. Si estoy en mi cuarto, por ejemplo, a mí ansiedad me ataca cuando yo estoy esperando el avión, siempre, en un aeropuerto, fija. Entonces yo estoy en el avión, estoy en el aeropuerto y tengo ansiedad al lado, orinándose en todos lados, quieta, ¿me entiendes? Ahí estoy. ¿Qué haces? Yo me estoy comiendo las uñas, estoy esperando, pensando, ¿me entienden? Quiero que piensen en todas estas cosas porque eso es lo que va a hacer que ustedes puedan hacer el cartón. ¿Ya? Bueno, fuerte. Voy a ir pasando parte por parte y vamos a interactuar por lo menos en este tiempo, en este rango de tiempo, para no de tiempo. Ahora, vamos a la parte más interesante, que es la parte de introspección. Primero quiero que vean el resultado de una de las chicas que en este taller en Buenos Aires, que fue como al carajo y ansiedad. Esas eran como sus 2 emociones. Que aparecía ansiedad cuando ella iba a llegar tarde, pero entonces, qué sé yo, se encontraba un gatito, un perrito o algo así, y aparecía al carajo y le hacía como disfrutar y detenerse un poco más.
en la vida, ¿me entiendes? Entonces eso es un ejercicio muy chévere que hice. Ahora vamos a la parte de introspección, y en la parte de introspección quiero hablar rápidamente de una teoría que me encanta y que realmente me permite entender la complejidad de la inteligencia humana, que es la inteligencia múltiple de Howard Gardner. Es un filósofo de estos super fifí que estudió en Harvard y que bicho tiene demasiados libros publicados y es increíble. A ver, él dice que la inteligencia no es cuantitativa, que la inteligencia es cualitativa, que todos somos inteligentes, pero somos distintos tipos de inteligencia. Hay muchos tipos de inteligencia, está la lógico-matemática, la visual, la musical, la corporal, que es la de los deportistas, la lingüística, y las dos que me gustan más, que son la interpersonal y la intrapersonal. Estas dos inteligencias son la base del bienestar general, chicas. A ver, y chicos, la intrapersonal es conocernos a nosotros mismos. La interpersonal es conocer y poder conectar con las otras personas. Una persona, por ejemplo, de una inteligencia intrapersonal altísima era, por ejemplo, Gandhi. Así que las piedras, no me pasa, así la revolución alrededor de mí no me moverá jamás, o sea, esa es la intrapersonal. La interpersonal puede ser una inteligencia de psicólogo, asociada con psicólogo o asociada con diplomáticos, políticos, o estas personas que pueden negociar y pueden meterse debajo de las intenciones, o poder hacer que las personas se abran, en fin, ¿ok? Esta es la inteligencia interpersonal. Las dos están muy relacionadas, pero la más importante es la intrapersonal, o sea, la inteligencia emocional. Estos son los 4 componentes de la inteligencia emocional. Está el autoconocimiento, está el autocontrol, está la automotivación y está la empatía. Si nosotros tenemos esas 4 o esas son las 4 características que nosotros tenemos que ir cultivando para poder desarrollar inteligencia emocional, que es básicamente controlar nuestras emociones, poder motivarnos de una manera o un tiempo prolongado y poder conocernos a nosotros mismos y poder conectar con los demás. Ahora, les quiero hablar de un sistema al que tenemos que prestarle atención tanto como al sistema digestivo como al sistema circulatorio, que es la mente-corazón. ¿Okay? Nosotros, por lo general, esto es lo más humano que existe, así funcionamos. Nosotros tenemos un pensamiento. Así inicia todo. Todo en la vida, todo lo que nos rodea inicia con un pensamiento. Ese pensamiento invoca una emoción. Y esa emoción nos hace tener una acción. ¿Ok? Este es la dinámica: pensamiento, emoción y acción. Nosotros recibimos un estímulo del exterior. Nace un pensamiento a partir del estímulo. Estoy en mi trabajo, percibo una injusticia y me molesta esta injusticia, y ahí nace la emoción. Nació la emoción. ¿Ok? La emoción nos dice: vamos a renunciar, no me calo esta. Vamos a gritar, o dice que no, vamos a llorar, vamos a frustrarnos, no, vamos a... ¿Qué es lo que te dice la emoción? Esa es la acción que nos lleva a hacer la emoción. Las emociones no son entes aislados. Las emociones no nacen porque nacen, o no nacen del exterior, nacen del pensamiento. Puede ser que alrededor de nosotros esté horrible, pero si no hay un pensamiento originario, no existe emoción. ¿Ok? No es el exterior lo que causa la emoción, no es mi mamá, no es el trabajo, no es la injusticia, no es el miedo existencial del mundo, no, es el pensamiento. Eso es lo que origina la emoción. Las emociones son indicadores de la naturaleza de nuestros pensamientos más recurrentes. Les repito, las emociones son indicadores de la naturaleza de nuestros pensamientos más recurrentes. Repito, y presten atención a cada palabra de esta frase: las emociones son indicadores de la naturaleza de nuestros pensamientos más recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo pensamientos densos e inquietos, las emociones van a ser cada vez más perturbadoras y mis acciones van a ser desacertadas. Si yo estoy el tiempo pensando, tantos caminos, qué horror, que no sé qué me va a pasar, sale, la invoco. Es el pensamiento lo que causa la emoción. Y cuando estoy, por ejemplo, esta incertidumbre yo la dibujé hace poco. Incertidumbre me hace que yo me frustre y no haga nada. Es como que no hago nada, me paralizo. Esa es la acción que nace a partir de la incertidumbre, pero el origen, ¿cuál es esto? El pensamiento. Ahora, ¿qué pasa? Eso significa que para liberarnos de las emociones negativas tenemos que monitorear nuestros pensamientos 24/7. No, esta no es una clase de yoga ni de meditación. ¿Ya? Yo no soy psicólogo, yo soy dibujante, yo soy ilustrador. Entonces a eso quiero ir a un elemento adicional de esta cadena.
dibujo como ventana del alma. ¿Okay? Aquí estamos viendo, y me parece, de por sí todos ustedes, no sé si es porque todos tenemos algo en común que es como lo que, las viñetas, lo que sea, ustedes están aquí porque ustedes vieron los dibujitos y les gustó, y eso yo me siento en común, que tengo algo en común con todos ustedes. Todos ustedes siento que tienen una inteligencia emocional igual un poco más alta o igual se están descubriendo cosas. Ustedes dibujaron cosas y patrones emocionales complejos que para llegar a eso y para que ustedes los digan y los expresen, igual cuesta. Y con el dibujo lo hicieron al tiro, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? La imagen nos acerca al conocimiento como los niños, porque lo que estamos haciendo es dibujar. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué pasa? Pensamiento, emoción y acción. ¿Qué pasa con el pensamiento? Nosotros pensamos en inglés o en español. Nosotros pensamos en español, ¿verdad? Porque ese es el idioma madre. Nosotros pensamos en español. El pensamiento tiene un contexto que es el lenguaje. Cuando nosotros modificamos las palabras que utilizamos todos los días, cambia nuestra densidad de emociones y cambian nuestras acciones. Es increíble y va a sonar súper hippie, pero préstenme atención y de verdad aplíquenlo. Si ustedes dejan de usar palabras como, una palabra horrible, maldita, es una palabra horrible. Es graciosa, pero es una palabra horrible. Si yo la elimino de mi vocabulario, ya ahí hay un cambio. Uso la palabra pero, y lo estoy usando a cada rato, pero, elimínenla para que vean qué pasa. Y eso lo estoy diciendo con el lenguaje. Pero en este caso, el lenguaje que estamos viendo son los dibujos, ¿ok? Y esto va a sonar muy loco, esto que les voy a proponer. Pero ¿qué pasa si al cambiar el lenguaje cambiamos el origen del patrón y cambiamos nuestra realidad? A ver, ¿qué pasa si todos ustedes aquí están manejando una emoción negativa? La mayoría de ustedes están manejando con nerviosismo, con miedo, con tal. Vamos a hacer una última viñeta que le dé un giro a eso. Y yo les prometo que no es que les vaya a cambiar la vida de hoy para mañana, pero de aquí a 3 meses se van a sentir distintos con esta emoción. Eso es lo que yo digo. Si cambiamos el lenguaje, cambiamos el patrón, porque el lenguaje es lo que hace que el pensamiento tenga forma. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? No me va a dar tiempo de pasar uno por uno, porque de paso queremos tomar fotos, de paso tenemos un coffee, pero yo voy a pasar por algunos. ¿Y qué pasa? La última... chicos, vayan a esta parte. Esto lo tienen que hacer conjunto al último ejercicio. Yo quiero que ustedes traten de identificar, y lo tienen en la guía, si quieren lo hacen ahorita, si quieren anoten ideas y luego lo hacen en sus casas, pero quiero que identifiquen el pensamiento que invoca a la emoción y que lleva a la acción. Identifiquen su patrón. Si es miedo a crecer, si es miedo porque tengo miedo a ser adulta, ¿cuál es el pensamiento? ¿Qué es lo que hay de malo con ser adulta? ¿Me entiendes? Si es, ansiedad porque, tengo tantas cosas que hacer y no sé si las voy a hacer bien, ese es el pensamiento, esa es la emoción y eso me lleva a una acción. Si es apatía porque, tengo que hacer tantas cosas y fastidio ver a la gente y tal y broma, ¿qué es? Realmente es como, qué flojera, qué fastidio, o igual no vale la pena, no la voy a pasar tan bien. ¿Cuál es el pensamiento que invoca la emoción? Si ustedes descubren este patrón, ustedes pueden cambiar, es como reinstalar programa, es como reencuadrar, y eso es lo que les estoy pidiendo. A ver, para hacer un reencuadre, para que dibujar la última viñeta, primero, respóndanse esta pregunta, ¿ok? Primero, ¿qué tan veraz es el pensamiento inicial? ¿Qué tan cierto es que lo voy a hacer mal si lo intento? Del 1 al 10, si no lo has intentado, ¿qué tan cierto es eso? No te mientas a ti mismo, a veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos. ¿Quién es el dominante en la tira cómica? Porque yo por ahí vi a alguien que dibujó a la emoción literalmente sentada sobre ella. Es como, ahí claramente la emoción está dominando. Entonces tenemos que hacer lo contrario, tenemos que empujarla, tenemos que decir no. La emoción está ahí porque tú la invocaste. ¿Cómo puedes desinvocarla? ¿Me entiendes? ¿Cómo puedes negociar con ella? ¿Qué necesitas para negociar con la emoción y llegar a buenos términos? Por ahí puedes transformarla en otra cosa, puedes darle una píldora de realidad a la ilusión y la transformas en motivación. Así me pasó con una niña en Lima, fue increíble. A ver, quizás dominarla, te serviría realmente pelear con la emoción, o quizás crear otra emoción que luche contra ella.
quiero que lo piensen realmente, porque esta última viñeta va a ser el reencuadre. Basado en el reencuadre que ustedes traten de escribir, escriban, este es mi patrón, esto es lo que necesito hacer. Y así, bocetéenlo, así sea como lo boceteen, traten de hacer el reencuadre de la tira cómica. ¿Cómo hago para que la emoción no se siente sobre mí, sino yo sentarme sobre ella? ¿Qué hago para que ese pensamiento de apatía, o sea, se transforme en otra cosa, se transforme en curiosidad? ¿Me entiendes? Como curiosidad de qué es lo que va a pasar.